Bienvenidos. Este es el día número 199. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Sabemos que Él concede perseverancia y sabemos que Él concede sabiduría. Y nosotros necesitamos esos dones. Necesitamos sabiduría y perseverancia. Hoy tenemos textos del segundo libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Efesios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es recto a los ojos del Señor, y siguió los caminos de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. En el 8º año de su reinado, cuando todavía era joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12º comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de los postes sagrados, y de los ídolos esculpidos o de metal fundido. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos los incensarios que había encima de ellos. Destrozó los postes sagrados y los ídolos esculpidos o de metal fundido. Los redujo a polvo y lo esparció sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y así purificó a Jerusalén y a Judá. En las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón e incluso de Neftalí, en todas sus plazas, derribó los altares, destruyó los postes sagrados y los ídolos hasta reducirlos a polvo, y destrozó todos los incensarios en todo el país de Israel. Luego regresó a Jerusalén. El año 18º de su reinado, una vez que purificó el país y la casa, Josías envió a Safán, hijo de Asalías, y a Joach, hijo de Joachás, el archivista, a reparar la casa del Señor su Dios. Ellos se presentaron a Hilquías, el sumo sacerdote, y le entregaron el dinero recaudado para la casa de Dios, que los levitas, guardianes del umbral, habían recogido de Manasés, de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego ese dinero se puso en manos de los que dirigían los trabajos, de los encargados de supervisar la casa del Señor, y ellos lo entregaron a los que ejecutaban las obras que se hacían en la casa del Señor para restaurar y reparar el edificio. También se lo dieron a los carpinteros y albañiles a fin de comprar piedras talladas y madera para el armazón y las vigas de las construcciones que los reyes de Judá habían dejado deteriorarse. Estos hombres realizaban su trabajo a conciencia. Como encargados al frente de ellos estaban los levitas Yahat y Abdías, de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Kehat, que dirigían las obras. Los levitas, que sabían tocar instrumentos musicales, acompañaban a los que llevaban las cargas y dirigían a todos los obreros, cualquiera fuera su oficio. Otros levitas eran escribas, inspectores y porteros. Mientras retiraban el dinero recaudado para la casa del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley promulgada por Moisés. Entonces Hilquías tomó la palabra y dijo a Safán el secretario: «He encontrado el libro de la ley en la casa del Señor». Hilquías entregó el libro a Safán, y éste se lo llevó al rey cuando fue a darle cuenta, diciendo: «Tus servidores hicieron todo lo que les habías encomendado. Han volcado la plata que se encontraba en la casa del Señor y se la entregaron a los encargados y a los que ejecutan los trabajos». Luego el sacerdote Safán anunció al rey:
Hilquías el sacerdote me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micá, a Safán, el secretario, y a Asaías, el servidor del rey. Vayan a consultar al Señor por mí y por el resto de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha derramado sobre nosotros, ya que nuestros padres no han observado la palabra del Señor y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hilquías y los que habían sido designados por el rey fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tocat, hijo de Haserá, el encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el barrio nuevo, y una vez que le expusieron el caso, les dijo: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Díganle al hombre que los ha enviado, así habla el Señor. Yo voy a traer una desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, cumpliendo así todas las maldiciones escritas en el libro que han leído ante el rey de Judá. Porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi indignación con todas las obras de sus manos. Mi furor se derramará sobre este lugar y no se extinguirá. Pero al rey de Judá que los envía a consultar al Señor le dirán: Así habla el Señor, el Dios de Israel, en lo que respecta a las palabras que tú has escuchado. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes. Porque te has humillado delante de mí, has rasgado tus vestiduras y has llorado en mi presencia. También yo he escuchado, oráculo del Señor. Yo voy a reunirte con tus padres, serás sepultado en paz, y tus ojos no verán nada de la desgracia que atraeré sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. El rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más grande al más pequeño, y les leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido hallado en la casa del Señor. Después, de pie sobre su estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos de todo corazón y con toda el alma, poniendo en práctica las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Él hizo que se comprometieran todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén obraron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de los territorios pertenecientes a los israelitas, y obligó a todos los que se encontraban en Israel a servir al Señor su Dios. Durante toda su vida, ellos no dejaron de seguir al Señor, el Dios de sus padres. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor, e inmolaron la víctima pascual el día 14 del primer mes. Restableció a los sacerdotes en sus funciones y los animó a dedicarse enteramente al servicio de la casa del Señor. Luego dijo a los levitas que instruían a todo Israel y estaban consagrados al Señor: Pongan el arca santa en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya no tendrán que llevarla sobre los hombros. Ahora sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Agrúpense por familias, según sus clases, conforme a lo que establecieron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen el sitio que les corresponde en el santuario, según los grupos de las familias de sus hermanos, la gente del pueblo, de manera que a cada familia le corresponda una sección de los levitas. Inmolen la Pascua, santifíquense
y prepárenla para sus hermanos, a fin de que ellos puedan celebrarla según la palabra del Señor, transmitida por Moisés. Josías entregó para la gente del pueblo ganado menor, corderos y cabritos, en número de 30,000, como víctimas pascuales para todos los que se encontraban allí, y dio además 3,000 bueyes. Todo esto provenía de los bienes del rey. También sus jefes entregaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Hilquías, Zacarías y Yehiel, mayordomos de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 víctimas pascuales y 300 bueyes. Conanías, Semaías y Netanel, sus hermanos, y Hasabías, Yehiel y Iosabad, jefe de los levitas, dieron a estos 5,000 víctimas pascuales y 500 bueyes. Una vez organizado el servicio, los sacerdotes ocuparon sus puestos, lo mismo que los levitas según sus clases, conforme a la orden del rey. Luego se inmoló la Pascua, y los sacerdotes hacían la aspersión con la sangre recibida de manos de los levitas, mientras éstos desollaban las víctimas. Además, cuando daban su parte a los grupos de familias de la gente del pueblo, separaban lo que se debía ofrecer al Señor en holocausto, como está escrito en el libro de Moisés, e hicieron lo mismo con los bueyes. Después asaron al fuego la víctima pascual, como está establecido, cocinaron las otras ofrendas consagradas, en ollas, cacerolas y fuentes, y las repartieron rápidamente entre toda la gente del pueblo. Luego prepararon la Pascua para ellos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, habían estado ocupados en ofrecer los holocaustos y las grasas hasta la noche. Por eso los levitas prepararon la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Los cantores, hijos de Asaf, estaban en sus puestos, según las prescripciones de David y de Asaf, de Emán y de Yedutún, el vidente del rey, y también los porteros ocupaban cada uno su puesto. Ninguno de ellos tuvo necesidad de apartarse de su servicio, porque sus hermanos los levitas les prepararon la Pascua. Así se organizó aquel día todo el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor, según la orden del rey Josías. Los israelitas que se encontraban allí celebraron la Pascua en aquella ocasión y también la fiesta de los ázimos durante 7 días. Nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esta desde los días del profeta Samuel. Ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías, con los sacerdotes y los levitas, con todo Judá, con los israelitas allí presentes y con los habitantes de Jerusalén. Fue el año 18 del reinado de Josías cuando se celebró esta Pascua. Después de todo esto, cuando Josías ya había reorganizado el culto del templo, subió Necao, rey de Egipto, para combatir en Carquemis, junto al río Éufrates. Josías le salió al paso, pero Necao le envió mensajeros para decirle: ¿Qué hay entre nosotros, rey de Judá? Ahora no vengo contra ti, sino contra una dinastía que me hace la guerra. Dios me ha dicho que me apure. No te opongas a Dios que está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no cedió y se obstinó en combatirlo. Sin escuchar las palabras de Necao que procedían de la boca de Dios, fue a presentarle batalla en la llanura de Meguido. Los arqueros dispararon contra el rey Josías, y éste dijo a sus servidores: «Sáquenme, porque estoy gravemente herido». Sus servidores lo sacaron de su carro de guerra, lo subieron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Él fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una lamentación sobre Josías
y todos los cantores y cantoras han hablado de él en sus cantos fúnebres hasta el día de hoy. Estos cantos se hicieron tradicionales en Israel y ahora están escritos en las Lamentaciones. El resto de los hechos del rey Josías, sus obras de piedad, acordes con lo que prescribe la ley del Señor, y todo lo que él hizo desde el comienzo hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos del 1 al 21. Si te sientas a la mesa con un señor, fíjate bien en lo que tienes delante. Clava un cuchillo en tu garganta si tienes mucho apetito. No ambiciones sus manjares, porque son un alimento engañoso. No te afanes por enriquecerte, deja de pensar en eso. Tus ojos vuelan hacia la riqueza y ya no hay nada, porque ella se pone alas y vuela hacia el cielo como un águila. No comas el pan del hombre malicioso, ni codicies sus manjares, porque él es en realidad como piensa dentro de sí. Come y bebe, te dice, pero su corazón no está contigo. El bocado que comiste lo vomitarás, y habrás desperdiciado tus lindas palabras. No hables a los oídos de un insensato, porque despreciará el buen sentido de tus palabras. No desplaces los linderos antiguos, ni te metas en los campos de los huérfanos, porque su vengador es poderoso, y defenderá su causa contra ti. Abre tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras de la ciencia. No mezquines la corrección a un niño. Si lo golpeas con la vara, no morirá. Tú lo golpearás con la vara y librarás su vida del abismo. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen con rectitud. Que tu corazón no envidie a los pecadores, sino que siempre tema al Señor. Así ciertamente tendrás un porvenir, y tu esperanza no quedará defraudada. Escucha, hijo mío, y te harás sabio, y enderezarás tu corazón por el buen camino. No te juntes con los borrachos, ni con los que se hartan de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecen, y la modorra hace andar vestido con harapos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienza la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. En Él, ustedes los que escucharon la palabra de la verdad,
la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándoles siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.